Tercera parte del Braserillo. En este 22 de diciembre continuamos con todos ustedes. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del resultado, de las consecuencias, de lo que va a pasar, de por qué las pasadas elecciones del 20D. Le toca la palabra ahora a Carmen Riolobos. Sí, yo quiero contestar a mis predecesores en el uso de la palabra. En relación con lo que ha comentado Guadalupe, yo creo que decir que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no vive en Toledo, no está en Toledo, no ha sido presidenta 4 años y no se ha preocupado por Toledo y por Castilla-La Mancha, creo que, en fin, que no tiene ningún fundamento y desde luego estoy convencida que los espectadores que lo están viendo no se lo creen. Lo mismo que mi compañero Arturo García Tizón, el segundo diputado del Partido Popular en la provincia de Toledo, habiendo sacado 11 puntos al Partido Socialista del señor García Page. En relación con lo que comentaba Juan del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que se reunió ayer, es verdad que fue, desde hace muchos años, el presidente de honor del partido, el señor Aznar. Pero a mí me consta, porque me lo ha contado gente que estaba en ese comité ejecutivo, que lo primero que hizo Aznar fue decirle al presidente Rajoy que hiciera todo lo posible para conseguir un gobierno estable para España, porque era fundamental seguir creando empleo, mantener la estabilidad para que la economía siga creciendo y desde luego mantener la unidad de España, que es fundamental. Y son principios y valores que podemos compartir casi todos los partidos, excepto el partido de Podemos, que ya ha dicho claramente que quiere iniciar un proceso constituyente cargándose la Constitución del 78 e ir a una Constitución de la señorita Pepis como la que tienen en Venezuela, que es lo que a ellos les gusta, una Constitución comunista que desde luego no creo ni que el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular podamos compartir. Y luego es verdad que el señor Aznar dijo, y Izquierda Unida, por supuesto, y el señor Aznar dijo que le gustaría que hubiera un congreso. Y si es que no es que le guste al señor Aznar, es que tiene que haber un congreso pues en enero o en febrero, lo establecen los estatutos de nuestro partido, dice un congreso abierto. Pero bueno, esto es una pregunta. Sí, no, es que tiene que haberlo, estatutariamente no se puede retrasar. No, tiene que haberlo. Hombre, vamos a ver, si hubiera unas elecciones 2 meses antes, normalmente se paran los procesos, pero en este caso toca, me parece que es en febrero, y habrá en febrero o en marzo, pero vamos, en el primer trimestre del año que viene habrá un Congreso Nacional del Partido Popular. Y los estatutos de nuestro Congreso no dicen que el Congreso tenga que ser abierto. Nosotros tenemos 800.000 afiliados y nuestros estatutos dicen que somos un partido como si fuera una democracia representativa, donde en cada una de las localidades se hacen asambleas con todos los afiliados. Esos asambleos eligen a compromisarios y son compromisarios los que van pues 3.000 o 4.000 a un Congreso, porque no hay manera de juntar a 800.000 personas para que voten, es que no hay manera. Entonces, salvo que en el próximo Congreso se cambien los estatutos, el presidente le dijo que se aplicarán los estatutos en los términos en los que hay. Es verdad, y yo comparto, que hay en este momento en el Partido Socialista voces como pueden ser la de Vara en Extremadura, la del propio García Page en Castilla-La Mancha y la de Susana Díez en Andalucía, que por cierto está gobernando en minoría, está gobernando sola, con el apoyo o la abstención de Ciudadanos, lo mismo que ocurre en Madrid, con Cristina Cifuentes, es decir, que se pueden dar perfectamente partidos. Fíjate tú, Cristina Cifuentes está gobernando en Madrid con un 30 y tantos % de los votos, no digamos ya Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que no tiene ni el 20% de los votos. Quiero decirte que se pueden dar todas las posibilidades. Yo lo que creo que es importante es que los ciudadanos, y yo creo que aquí José Luis es uno de los representantes más claros de los que estamos aquí, tienen claro que hay que llegar a un acuerdo de estabilidad y que es necesario que se anteponga lo que nos une a lo que nos separa. Y ahora mismo a Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, en relación con el crecimiento económico, con la generación de empleo. ¿Habla por ti? No, vamos a ver, es que yo creo que son principios básicos que vosotros habéis mantenido siempre, y la unidad de España es que nos une, eso nos une. Desde luego a mí no me une nada con Podemos. Al Partido Popular no le une nada con Podemos, mucho menos si quiere un proceso constituyente para cargarse la Constitución del 78 que nos ha dado los mayores 30 años. Hombre, ¿tú estás de acuerdo en hacer abrir un nuevo proceso constituyente? Sí, algunas cosas ¿Estás de acuerdo? Pero lo que no voy a permitir es que se utilice al Partido Socialista cuando a alguien le interesa porque él no tiene mayoría para formar gobierno. No. Sí. Hombre, lo que no sería razonable es que vosotros apoyarais a Podemos para que gobernara en España. Pero no que yo no te permito que pongas en nuestra boca lo que no hemos dicho. Bueno, pero Podemos nos ha dicho ya, nosotros solamente apoyaremos al Partido Socialista para formar... por ti? No, pero si no es por mí, yo le digo lo que ha dicho Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha dicho, solo apoyaríamos al Partido Socialista si en su punto primero está...
referéndum en Cataluña. Y segundo, abrir un proceso constituyente y modificar la Constitución. Que lo explique Pablo que tú Iglesias. Pero no nombra al Esos son presidente. diga- temas que ya están sobre la mesa. Pero que lo que diga Pablo Iglesias... Da igual, es Que lo decir, explique Pablo Iglesias. Bueno, pero tendremos que tenerlo Ya, en pero cuenta, Carmen, ¿o no? pero no, lo que hay que A decir efectos es que a lo que efectos dice de Pablo Iglesias es probabilidades. imposible Pablo con... Iglesias con, tiene 42 escaños. No 69, tiene 42. Ya. Porque ahí se van a formar otros Tienes 3 razón grupos tú en eso. Ahí va a haber parlamentarios. ahí una fragmentación enorme porque a ellos les va a gustar tener Entonces, grupo parlamentario cada uno. Por mucho que al señor Iglesias le estén diciendo permanentemente que ha sido la gran estrella de la campaña electoral, que ha sido el gran triunfador de la campaña electoral, etcétera, etcétera, tiene Esas son las un luces del grupo... estreno. Claro, Pequeño. un grupo bastante pequeño, 42 diputados, solo 2 más que Ciudadanos, y encima él no va a ser el portavoz de ese grupo. Bueno, sí va a ser el portavoz de ese grupo, pero va a tener otros 3 portavoces de otros tantos grupos que le van a estar marcando la pauta en el Congreso. Con lo cual yo no veo muy clara la situación del señor Iglesias Bueno, hacia el futuro. que de lo que se trata, y volvemos, y estamos desde el domingo por la noche que nos dieron los resultados aproximados y eso, pues yo creo que el pueblo español entero está un poco con el alma en vilo, esa es la realidad. Y no nos tranquiliza nada el oír que en el Partido Popular puede haber pues un más y un menos con los liderazgos, No lo hay. ni con el Partido Socialista con sus liderazgos igual, puesto que Susana Díaz, que era la que realmente debía dirigir el partido, se echó hacia atrás y tiene que dar un paso al frente. Lo que queremos los españoles, y vuelvo a decirlo por activa y por pasiva, y además es que aquí no estamos nunca contando con que de cada 10 españoles solo han ido 7 a votar, luego hay otros 3 que tienen voto, que tienen voz y que nunca dicen nada, y que no sabemos lo que piensan, pero que en un momento determinado pueden pensar, y son muchísimos votos también. Entonces lo que queremos es dejarnos de historias, dejarnos de historietas, y que por una vez, y sin que sirva de precedente, pero ojalá y fuera igual siempre, empiecen a darse un poquito la mano, empiecen a entrar en los despachos cerrados a cal y canto, sin palmeros al lado diciendo, venga, tú no, tú ahora sí, y ahora vótame y no me... Dejarse de historias, sentarse los líderes políticos, que para eso son políticos, y hacer política. Y la política pasa porque este país no puede estar parado hasta el mes de mayo en nuevas elecciones. ¿Vale? Tocote. Bueno, aquí hay una cosa que se llama gobierno en funciones. Y el gobierno en funciones sirve para gestionar los asuntos Sí, pero para- diarios. También, obviamente, lo ideal sería que se llegara a un acuerdo para un gobierno de gestión que durara por lo menos hasta la mitad de la legislatura. Claro. Yo lo veo muy difícil, pero es posible. Lo que también quizá hay que ir viendo las estrategias que va a haber en este plazo de 2 meses después de la primera votación, que todavía no se sabe tampoco cuándo será, porque me imagino que lo de la composición de la mesa del Congreso va a ser complicado, bastante complicado. Sí, de por sí va a ser complicado. Va a ser bastante complicado y es el presidente del Congreso el que tiene que iniciar el periodo de consultas y proponer al rey un primer candidato, que obviamente sería Mariano Rajoy. Lo que no sé si en todas estas estrategias que va a haber en los próximos, digamos, mes y medio, 2 meses, digamos hasta febrero, no pueden ir cambiando los planteamientos de algunos partidos, y no sé tampoco si hay una estrategia escondida de tal forma que si Rajoy no fuera el candidato a la presidencia del gobierno, fuera otra persona del PP, a lo mejor se acercarían posturas de entre algunos, entre ellos el PSOE. La CUP. Bueno, yo creo que Pero la CUP no está en el Parlamento Ya, español. pero está en Cataluña, la CUP. la constitución de las Hablar de la Cortes... Le toca a Guadalupe. Vale. Sí, bueno, yo creo que tampoco hay que ponerse en situaciones de qué pasaría si. Lo que tenemos ahora mismo es que lo razonable es que el día 13 de enero se van a constituir las Cortes. Evidentemente nosotros aún no sabemos quién se va a proponer para la presidencia del Congreso, y efectivamente, como tú bien decías, es el que tiene que iniciar los trámites de hacer propuesta y demás. Pero lo que tenemos muy claro es que
que quien primero tiene que intentar hacer un pacto de investidura y un pacto en sus apoyos es Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular. Esas negociaciones las tiene que iniciar el partido más votado. Lo que vaya a pasar después, yo evidentemente no estoy en condiciones de decir puede pasar esto, puede pasar lo otro, ni tengo bola de cristal ni nada que se le parezca. Yo creo que el Partido Socialista siempre ha sido un partido con sensatez y un partido con responsabilidad y como alternativa de gobierno. Si el Partido Popular no está en condiciones de formar gobierno, pues por supuesto el Partido Socialista es una alternativa. También tendrá que hacer su propia encaje de negociación y de apoyos para ver si puede formar gobierno y tener esa mayoría. Pero la primera opción es el Partido Popular, a mí eso no me cabe ninguna duda. Y yo creo que hasta ahí es donde podemos avanzar y que nos parece lo más sensato. Lo que vaya a ocurrir después, sinceramente, no lo sé. Recomiendo que todo el Congreso vea una serie que se llama Borgen. Una La serie... conozco perfectamente, la veo con auténtica pasión. Pero es una serie de televisión. No, Ni Borgen tiene la trayectoria, bueno, aunque se trasladara a la realidad, no es trasladable ni a la realidad española, ni a una situación en la que los ciudadanos han vuelto a dar un apoyo importante al partido de los recortes y al partido de la corrupción. Es que eso es impensable en Dinamarca. Porque la conciencia que tienen de la corrupción, la conciencia que tienen frente a la corrupción es muy diferente a la que hay aquí. ¿Te parece poco la pérdida de 60 y tantos escaños? Pues a lo mejor hubiera tenido que ser otra. Ningún país europeo, ninguno, hubiera permitido que concurra a las elecciones como candidato una persona a la que le han hecho grabaciones cobrando comisiones. Siempre. Y por supuesto, el presidente de un partido que tiene más que demostrado una trayectoria de corrupción y de financiación irregular, en ningún país de Europa hubiera concurrido como ha concurrido aquí a las elecciones. Pero tú te crees, pero vamos a ver, de verdad, tú es que no lo haces en serio. ¿Cómo no voy a hablar en serio? Pero muy en serio. Una persona que representa un partido ¿Cuándo político que ha dimitido el embajador español? ¿Cuándo ha dimitido por cobrar comisiones un embajador español? Que ha sustraído un gobierno en Andalucía más de 2.000 millones de los parados, de los seres, que tiene a 3 expresidentes procesados y que está gobernando en Andalucía y que su líder máximo Sánchez mira para otro lado, pero bueno, pero ¿cómo podéis decir eso? La responsabilidad que salgan del partido. Pero bueno, que estamos hablando de 2.000, perdona, que estamos hablando de 2.000. Les habéis mantenido. Y el Partido Popular, es que eso no es cierto, Guadalupe, ¿cómo puedes decir esas barbaridades? Estás haciendo lo mismo que Sánchez el día del debate. No, yo quiero aclarar lo que estábamos hablando antes, y es, vamos a ver, el día 13 se constituyen las Cortes Generales, juramos los senadores y los diputados, y se constituye el Parlamento. A partir de ahí hay que nombrar al presidente, los vicepresidentes de las mesas, tanto en el Congreso como en el Senado, y se inicia todo el procedimiento de consultas del rey a los diferentes líderes políticos para la formación de gobierno. Yo creo que durante ese tiempo las fuerzas políticas tendrán que hablar, y especialmente las que tienen muchas cosas que les unen y no muchas cosas que les separan. Yo estoy convencida que el Partido Popular, aun no teniendo mayoría absoluta, con solo 123 diputados, pero tiene mayoría absoluta en el Senado, y luego veremos para qué vale eso, puede perfectamente gobernar en minoría, simplemente con que alguno se abstenga. Y si se abstiene Ciudadanos y se abstiene el Partido Socialista, el Partido Popular puede investir perfectamente a Mariano Rajoy como presidente, y tenemos la suerte de tener los presupuestos del 2016 ya aprobados, y se pueden prorrogar los del 2017, es decir, que habría al menos garantizar una estabilidad política con esa minoría hasta dentro de 2 años, cosa que permitiría mejorar la economía, hacer un mayor crecimiento, etcétera, etcétera, sin que el PSOE tuviera que renunciar a sus principios ni Ciudadanos a lo suyo. No, luego, ojo, porque cualquier cosa que aprobéis va a tener que tener consenso sí o sí. Bien. Luego, el tema que plantea Podemos de una reforma constituyente, imposible, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y Podemos perfectamente tiene una mayoría de bloqueo ante una modificación de la Constitución en los términos que plantea Podemos, que son absolutamente imposibles. O sea, es decir, es anunciar algo que es imposible. Y hay una cosa que ¿por qué dice eso al Partido Socialista alguien que sabe que es inviable? Claro, pero hay una cosa que ha planteado Fernando, que yo quiero aclarar, porque Fernando ha dicho algo que creo que puede confundir a los telespectadores. Vamos a ver, Fernando. El Parlamento español tiene 2 cámaras, el Congreso
donde la representación es en función del número de habitantes, y el Senado, donde la representación es territorial. Al representar a los territorios, todas las provincias españolas tienen el mismo número de senadores, porque es una representación de la provincia y todas las provincias son iguales, independientemente del número de habitantes. Por eso es una representación, una Cámara de Representación Territorial, y por eso el Partido Popular ha podido sacar en Castilla-La Mancha 15 senadores frente a 5 del Partido Socialista, que es la fuerza siguiente más votada, que nos hemos quedado igual que estábamos la legislatura pasada. De hecho, somos la comunidad autónoma que aporta mayor número de senadores del Partido Popular después de Castilla y León, creo recordar. Lo que te quiero decir es que son dos cámaras diferentes. No puede ser también el Senado en función del número de habitantes, porque entonces, ¿dónde están representados los territorios? En ninguna parte. Por eso hay dos cámaras. La una, Congreso, número de habitantes. Madrid tiene muchos más diputados, o Toledo tiene muchos más diputados que Cuenca o que Guadalajara, que tienen la tercera parte de habitantes. ¿Tú te crees que ese argumento es válido a estas alturas? No, lo estoy explicando porque él ha planteado que era injusto que el Senado tuviera una mayoría absoluta del Partido Popular. Llevamos toda la vida senadores. que el reparto de los senadores es de lo más injusto. Pero que es una representación territorial, que luego hay una compensación en función del número de habitantes. Del 3 a 1, independientemente del resultado, va a ser injusto. Es así, no es injusto. El 90% del electorado español la considera de una inutilidad manifiesta. Bueno, yo te digo una cosa, porque vamos a ver, porque en este país hemos empezado a denostar a determinadas instituciones y a intentar cargárnoslas, pero el Senado lo hay en prácticamente todos los países de la Unión Europea, tienen una función clara, y lo que tenemos que hacer es hacer lo que llevamos intentando hacer. La reforma para que sea de representación territorial. Perdona, te quiero decir que la legislatura pasada, a propuesta del Partido Socialista, el Partido Popular apoyó en el Senado una comisión de estudios especial. Se estudió hasta el último minuto la modificación del Senado, y en el último minuto el Partido Socialista se echó atrás a la hora de aprobarlo, porque no quería aprobarlo antes de las elecciones, pero la reforma está hecha, está estudiada al milímetro, a propuesta del Partido Socialista. Porque la reforma constitucional no había suficiente consenso, y eso tiene que estar incluido en la reforma constitucional. Claro, bueno, pero lo que te digo es que está todo hecho. Está todo hecho. Fernando, que lo habéis saltado a la torre. Fernando, venga, ¿Cuentas el pacto por la educación? Como te descuides, Fernando, no te dejan hablar. Sí, ya veo. Pero bueno, que realmente, bueno, pues es interesante, y todo este debate que estamos teniendo, pues yo creo que apunta un poco a lo que estoy yo planteando. El sistema del 78 tiene graves problemas y se ve en los enfrentamientos que tenéis los dos grandes partidos. Esto no puede seguir así, perdona. A ver, es cierto que el Senado, lo dice la Constitución, es una Cámara de Representación Territorial, pues sí. Pero bueno, pues hagámoslo una Cámara de Representación Territorial donde estén, por ejemplo, las comunidades autónomas solo. Porque la provincia. ¿Las comunidades autónomas también? Perdona. A ver, están las provincias. También están. Las comunidades autónomas tienen sus senadores de designación, hombre, por favor. Sí, pero pues él dice que solo sean las comunidades autónomas. Hagamos un Senado solo con las comunidades autónomas, que son el territorio, es la distribución territorial de la Constitución del 78, porque la provincia es un invento del siglo XIX y que suena en algunos casos a bastante caduco. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, ahora mismo hay un gobierno en funciones y hay un presupuesto aprobado. Por tanto, yo hago un llamamiento aquí a la Troika y a los mercados a que estén tranquilos, porque todo esto está encauzado perfectamente. Además, por ejemplo... No, el problema son las inversiones extranjeras. Hay un país... Si no hay estabilidad, no es un tema de los presupuestos. Hay un país que estuvo 500 días europeos sin gobierno, que fue Bélgica, y se dio la paradoja que los resultados económicos en Bélgica en esa situación mejoraron. Entonces, pues yo también hago un llamamiento de optimismo a la gente, que porque estemos con una situación en la que los tertulianos estén entretenidos y los partidos políticos estén a la greña por ver si se forma un gobierno responsable o no, el país va a seguir funcionando, la policía va a seguir deteniendo a delincuentes, los jueces van a seguir juzgando, los funcionarios se van a seguir trabajando y tomando su cafetito en su momento, y todo el país va a seguir funcionando de la misma manera. ¿Y los inversores? Los inversores. ¿Los inversores extranjeros? Esos cientos a ver, los inversores invierten a la búsqueda de beneficio, ¿no? Entonces, cuando hay un gobierno estable. Cuando hay un gobierno estable, cuando hay un país estable. No creo yo que en España ahora mismo el país sea inestable. En cuanto a lo de qué opciones gobiernan, pues hombre, ahora mismo Podemos, y yo no soy en este momento miembro de Podemos, pero Podemos está colaborando en gobiernos como en el de Castilla-La Mancha, donde el presidente de la región es presidente de la región gracias al apoyo de Podemos, y no creo yo que se haya producido un robo de gallinas generalizado porque han venido los rojos
preocupando. Pero, Fernando, ¿por qué tampoco se han hecho los planteamientos que ha hecho Pablo Iglesias? Bueno, pero a ver... hubieran exigido que claro, que robara las gallinas, a lo mejor el señor Paje había traído gallinas al Congreso. Pues, los postulados venezolanos que son caducos y fracasados los postulados y horribles venezolanos pues se veían en Venezuela, pero aquí estamos en España y la situación es completamente distinta a la que hay en Venezuela. Él ha propuesto una... Ya te digo, Carmen, que yo no... Una nueva constitución a la bolivariana. Carmen, claro, no interrumpamos. Claro, ¿y por qué no proponer una nueva constitución? ¿Por qué no? Porque, como ya os he dicho, la Constitución es del año 78 y fue una Constitución que sirvió para la transición. Pero la transición ya ha acabado, entonces... Si no se han cumplido la mitad de sus artículos. No, pues está claro, pero porque tampoco había una defensa que permitiera que esos artículos se defendieran, porque ahora mismo el derecho a la defensa, a una vivienda digna, por ejemplo, sí está en la Constitución, pero tiene un grado de protección pues realmente de chichinabo, porque lo único que dice la Constitución es que de forma genérica las políticas irán encaminadas a garantizar que haya una vivienda digna para todos, que eso es no decir nada. Sin embargo, por ejemplo, pues sí que hay otra serie de derechos que tienen un nivel de garantía mayor, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la huelga o el derecho a la vida, ¿no? Que tú puedes acudir directamente a los tribunales para que te lo garanticen. Pues eso podría ser una reforma de la Constitución, de manera que si uno no tiene un derecho a la vivienda, pudiera ir a un tribunal a que le garantizaran, dentro de la medida de lo posible, pues un derecho a una vivienda digna, por ejemplo. Y eso la Constitución, en el artículo 50 y tantos, no lo contempla. Entonces, eso es un cambio constitucional que se puede producir. ¿Por qué no? ¿Por qué no podamos llegar alguna vez a elegir si queremos un presidente del gobierno y una república, como hay en muchos países europeos, o si vamos a tener una monarquía por los siglos de los siglos? ¿Por qué no preguntarle a los españoles? ¿Va a pasar algo porque le preguntemos? No creo yo que pasará nada. La Constitución eso no lo permite. Se puede reformar la Constitución de manera que situaciones de esas pues entren dentro de un referéndum reforzado con una mayoría justa y que permita que la gente pudiera expresarse. No creo yo que esto es nada la extraño. reforma de la Constitución, como él dice, pues efectivamente habrá que ir midiendo y viendo hasta dónde y cómo se puede reformar la Constitución. Pero lógicamente yo creo que es un problema que habrá que ver y habrá que dialogar con todas las fuerzas políticas, y para reformar la Constitución se necesita una amplia mayoría, cosa que no ocurre y demás. Ahora lo que realmente nos está preocupando, y vuelvo a insistir, es la formación de un gobierno en este país. Dejémonos de ahora reformar el referéndum, no. Ahora vamos a ver, primero vamos a salir del atolladero que se nos plantea el día 10 de enero, que se va a plantear a toda España, no a unos pocos, a todos los españoles. Y una vez que hayamos salido de ese atolladero, pues si hemos sido capaces de salir del atolladero y de dialogar y formar un gobierno, pues seguramente se llegue a pactos para poder reformar esa Constitución. Por otro lado, importante reformarla, porque si no, lo que tú has dicho, la monarquía tiene los días contados, puesto que no tiene un varón. Y al no tener varón, según dice esta Constitución, a la cual decimos que es un poco más o menos que ya está muy vieja, pues no contempla a la hembra. Hombre, me explico. Pero, entonces mira, los ciudadanos, cuando tú vas por la calle y Froilán. vas... de todos los santos. Los ciudadanos, Es el primer varón. cuando tú hablas... Yo cuando hablo con la gente de la calle con la que me encuentro, nadie me dejáis dice... que terminar, y ahora ya... quiero hacer un comentario. Entonces, pues efectivamente, pues no va a quedar más un puñeto, como decía el otro, que hacerlo. Pero, para hacer eso, creo que uno de los requisitos es disolver totalmente Congreso tal y hacer unas nuevas elecciones y tal. Eso parece ser que es... Claro, aprovechando que esto va a salir mal, hacen una pequeña reforma a la Constitución y vamos a las elecciones en mayo. Hay que ir a publicidad, volvemos dentro de unos instantes. Después de la publicidad continuamos charlando ya en la última parte del programa sobre las elecciones. Hasta ahora.